Estamos en la recta final, en verdad siempre quiero como que digo, ya voy a terminar y no, todavía se me quedan muchas cosas ahí porque es muy importante ver todo el consejo de Dios. Hemos avanzado desde el libro de Mateo hasta este libro de Primera de Pedro en 8 años. Hemos ido capítulo a capítulo, versículo a versículo, y Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Creemos en la autoridad suprema del Señor, que la autoridad final de todas las cosas es la palabra de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio, sin revelación, y la ha revelado su voluntad, su carácter, su presencia, todo lo que es Él en estos 66 libros, un canon cerrado al cual nosotros accedemos, y mientras estudiamos el Señor nos revela su verdad, lo que Él quiso dejar para nosotros. Y bueno, estamos ahora en esta carta de Primera de Pedro, muy actual para nosotros, porque le está hablando a este grupo de personas que estaban en peligro por estar bajo el dominio de Nerón, ¿verdad? Y iba a comenzar a hacer cosas terribles a los cristianos. Entonces piensa en eso. Tú y yo hoy salimos de casa, ¿verdad? En la mañana solo nos preocupamos pues por arreglarnos, por algunas cosas que pudimos hacer, desayunamos, ¿verdad? Los que les gusta desayunar, hicimos algo rico y simple y sencillamente dijimos, solo démosle al límite para que no nos agarre la policía. Otros de todos modos le metieron, ¿verdad? Más. Pero llegamos acá sin ninguna preocupación. Pero imagínate, esta gente no podía salir de su casa o no podía identificarse como cristiana porque estaba en juego sus vidas. Ya no nada más les quitaban lo que tenían. Imagínate que llegaran, eres cristiano, así como en los tiempos de ISIS, ¿no? Donde le ponían una N que significa de Nazareno, y al otro día llegaban y te quitaban todo, y o renunciabas tu fe o te cortaban la cabeza o te corrían. Entonces imagínate a ellos lo que les estaba esperando. Iban a ser llevados al circo romano, iban a ser calificados como traidores a la patria, como traidores al rey, porque ellos decían que Jesucristo era Señor y el único Señor que existía en ese tiempo era César Nerón, y entonces por esas causas eran crucificados, quemados vivos, muertos por fieras, etcétera. Entonces están en esta situación, y la verdad es que nunca ha sido fácil seguir al Señor, fielmente seguirle, nunca ha sido fácil. Siempre tenemos un mundo hostil. Satanás está en contra de la iglesia, la aborrece, pues dice cosas que no son de ella, se me fue la palabra, ¿verdad? Pero es algo muy importante el saber que nosotros podemos mantenernos fieles, y esta carta Dios se la dio a un grupo como ellos, un grupo que está en este tipo de tribulaciones. No sé en qué tipo de tribulaciones estés, hemos visto mucho al respecto de esto, pero podemos pararnos de frente a la tribulación y ser fieles con el Señor hasta el final. Nos ha hablado bastante Primera de Pedro de eso, y lo primero que hace, yo creo que es el texto más clave para mí de esta carta es: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que hoy son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero hoy han alcanzado misericordia. O sea, Pedro nos dice, no son de acá. Recuerden quiénes son. Recuerden que Dios tiene los días contados de sus vidas, pero su verdadera vida está en los cielos. Ya los llamó, ya tienen lo mejor de Él. No olviden su identidad, no olviden el propósito que Dios tiene para ustedes, y trabajen, ¿verdad?, en eso. Y nos dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lleven una buena manera de vivir, porque esa es la manera en la que son luz al mundo, ¿verdad? Procuren la mente de Cristo, ¿verdad? Que sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, porque el Señor está con ustedes cuando ustedes hacen esto. Y háganlo no como una ley, sino en respuesta al amor de Dios. Y bueno, ahorita ya está Pedro cerrando esta hermosa carta, ¿verdad? Como te dije, yo ilusamente dije, bueno, pues ya la semana que entra terminamos la carta. Y no, nomás me quedé en los siguientes 3 versículos. Pero está bien bonito. Pedro nos está dando las últimas instrucciones a un mundo. Imagínate ese contexto, esta gente que está en este peligro, pero sin embargo enfocada en el Señor, y está dando las últimas instrucciones. Las primeras ya las vimos la semana pasada. Lo primero dijo a los ancianos o a los pastores o a los líderes, ¿verdad? Es cuiden, apacienten la grey de Dios, cuídenla. O sea, es el rebaño de Dios, y háganlo con la palabra de Dios. Y también nos dijo, háganlo con la manera correcta, con la actitud correcta,
con la motivación correcta, ¿verdad? Y por la razón eterna más importante, el príncipe de los pastores viene, ¿ok? Ahora, la responsabilidad siempre es de ida y regreso, acuérdate, necesito tener un pastor genuino, pero también tengo que ser una oveja genuina, ¿verdad? Necesito que me amen, pero yo también necesito amar. Siempre hay dos vueltas, de ida y de regreso, ¿verdad? La congregación también tiene una responsabilidad. Y hoy vamos a hablar de esa responsabilidad de la congregación, de la cual habla Pedro en medio de esta situación donde cualquiera puede brincar y decir, no, ya no hay, muere, ya mejor niego al Señor, ¿verdad? Pero lo vimos aquí. Pedro lo ha estado hablando durante toda la carta. Lo habló en cuanto a nuestra relación con la familia, ¿verdad? La esposa con su esposo, los hijos con los padres, los trabajadores con sus jefes, ¿verdad? Nosotros, la sociedad, con nuestro gobierno, por más horrible que parezca. Dice el Señor en primera de Pedro, sujétense, ¿verdad? Nos ha estado hablando de la sujeción. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿En qué consiste la sumisión y la humildad? ¿Y por qué debemos manifestarla como creyentes? ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es la fuente? ¿De qué manera yo puedo ser una persona sujeta? Aunque esté en un matrimonio complicado, ¿verdad? Donde no tengo una autoridad que sea perfecta, aun cuando viva en un mundo donde también el gobierno no está haciendo o nunca puede hacer lo que debería hacer, porque es gente pecadora, aún en un trabajo donde quizá esté, donde haya pues todo este tipo de desigualdades, etcétera. Y entonces por eso yo titulé este mensaje, sujeción y humildad, ingredientes necesarios para una vida llena de gracia. Vamos a dar lectura, primera de Pedro capítulo 5, y vamos a estudiar los 3 versículos del 5, 6 y 7. Dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios mío, bendice tu palabra, Señor. Permíteme hablar con denuedo, claridad, Señor, autoridad, y manifiesta tu poder entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estos ingredientes necesarios, mi hermano. Mi primer punto es, vivir en sujeción entre unos y otros es manifestar a Cristo al mundo, ¿verdad? Esa es la manera en la que brillamos para Él. Dice el primer versículo, igualmente jóvenes, ¿verdad? Esta palabra igualmente se refiere a que con el mismo peso, así como lo dije hace ratito, el pastor tiene la responsabilidad de cuidar de acuerdo a la Escritura, también los jóvenes tienen esta responsabilidad en el mismo peso, ¿verdad? Y es una misma batalla para ambos. Y observa cómo contrasta Pedro directamente los ancianos y los jóvenes. Quizá en este momento, ¿verdad? Pues tú sabes, la juventud, ¿verdad? Los jóvenes tienden a ser más rebeldes más fácilmente porque pues quizá el orgullo de la juventud, la falta de experiencia. Yo recuerdo que aquellos tiempos sentía que me comía el mundo a rebanadas, ¿verdad? Y tal vez en estos momentos de opresión, ¿verdad? Persecución, los jóvenes les estaba costando más trabajo sujetarse, mantenerse callados, y estaban a lo mejor pensando, no, pero ¿por qué nos tenemos que quedar callados? Vamos a rebelarnos, vamos a levantar algo aquí, a cuidarnos. Entonces Pedro directamente comienza con los jóvenes. Acuérdate, estamos hablando de este contexto, lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Y bueno, se refiere a los jóvenes. Yo pregunto en este día, ¿hay jóvenes acá? Una jovencita, ¿verdad? Digamos jóvenes de los 20 para abajo. Allá atrás veo 2, levanten su mano, mis hermanos, bienvenidos por acá, otros por acá. Bueno, hoy la palabra de Dios comienza hablándoles a ustedes, ¿ok? Y lo primero que les dice es, estén sujetos a los ancianos, no nada más no los que están viejitos, sino a los que son mayores en la fe, y en este caso a los pastores, ¿verdad? Dios les manda a sujetarse a sus padres, obedecerlos, a honrarlos, pero también a los mayores en la fe, ¿ok? Acuérdense de algo. No puedo decir que yo amo a Dios y obedezco a Dios que no veo, sino amo a Dios y obedezco a mis autoridades que sí veo. Y Pedro ya lo dejó claro, ¿verdad? También es importante, los ancianos no debemos ejercer dominio sobre la iglesia, y la iglesia tampoco tiene por qué dar una obediencia ciega,
sin discernir la autoridad o lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Pero la sujeción y la obediencia son algo que es muy importante. Son rasgos de carácter que muestran muy claramente la condición espiritual de una persona. Si una persona es caracterizada por la rebeldía y el orgullo, ¿verdad? Es algo que muestra que el Espíritu Santo o no está en él o anda en la carne, ¿verdad? La desobediencia, ¿verdad? Son rasgos del carácter en general de una persona no salva, de una persona no regenerada, ¿verdad? Al contrario, alguien que manifiesta sujeción, respeto, obediencia, muestra que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, jóvenes, yo les pregunto eso, y todos los demás, ¿verdad? Los jóvenes mayores de 20 años hasta los 85 o 90, ¿cuántos hay? Yo que hay uno, ¿verdad? Necesitan preguntarse algo. Si su vida está caracterizada por rebelión, cuídense, jóvenes, en especial esto sí a los más chiquitos que tenemos acá, tengan cuidado, el mundo los quiere seducir. La filosofía de nuestros tiempos es horrible, no solamente la gente está pecando, sino que se celebra el pecado y se exalta como una hazaña. Es horrible, ¿no? Pero por eso recuerden a Daniel y a Samuel, y no Daniel y Samuel, nuestros hermanos que están acá, sino al profeta Daniel, al profeta Samuel, a Juan el Bautista. ¿Sabes que ellos desde chiquititos manifestaron la presencia de Dios? Samuel desde el vientre de su madre, Juan el Bautista también. El profeta Daniel muy especialmente era un adolescente cuando él decidió no contaminarse con la comida del rey. Entonces, joven, no te dejes seducir, entrégate a Cristo. Hoy tienes tus años para entregárselos al Señor. No permitas que sean un desperdicio. Estos son tus mejores años. Tienes fresca la mente, tus músculos, tu cuerpo, que sea para el Señor. Que no seas como muchos de nosotros, que ya en nuestra vejez, ¿verdad?, tengas una serie de cosas de las cuales te avergüences. Que hayas desgastado tu vida en cosas que nada que ver. Sino permítele al Señor que tu vida sea gastada en edificar el reino de los cielos, y desde joven, ¿no? Busca ejemplos de jóvenes que entregaron su juventud por el Señor y quienes no se arrepintieron, y a quienes Dios utilizó poderosamente, y hoy no están avergonzándose de sus pérdidas, sino gozándose, ¿verdad?, de lo que Dios hizo a través de ellos, ¿verdad? Comienza con la vida de estos personajes bíblicos. Por ejemplo, Jimmy Elliot, muy famoso joven también, que entregó su vida al Señor desde jovencito. Jóvenes, mis hermanos, que aquí tengo jovencitos chiquitos, rodéense de otros jóvenes que amen al Señor. Aléjense de los jóvenes que no tomen en cuenta a Dios. Hace poco estaba teniendo una plática con mi hija, pero yo le decía eso: ¿qué tienes tú que tener que ver con jóvenes que no toman en cuenta a Dios? ¿De dónde viene el principio de la sabiduría? Del temor de Jehová. Y si tú permites que alguien que no teme a Jehová sea tu influencia a tu mente y a tu corazón, ¿qué sabiduría te pueden dar? ¿Qué buena cosa te van a dar? Rodéense, jóvenes, rodéense de gente sabia, gente que que los mentoree bien, que tomen en cuenta a Dios. Les pido eso, ¿no? Pídanle a Dios que les muestre lo que es la verdadera amistad, lo que son los verdaderos amigos, gente que les aliente a obedecer a Dios, a sus padres, a amar la verdad. Y papás, ayudemos a nuestros hijos, ¿verdad?, estando en la Escritura, orando por ellos, dándoles un ejemplo, ¿verdad?, poniendo a un lado nuestra propia prudencia, porque se nos da mucho actuar en nuestra propia prudencia para querer educar a nuestros hijos, y no, necesitamos los principios bíblicos, esos no fallan. Entonces, jóvenes, sujétense a la verdad, sujétense a los que representan la verdad, y más si tienen el privilegio de tener papás cristianos, porque hoy en día hay muchos jóvenes que no tienen ese privilegio, y ustedes tienen ese privilegio. ¿Qué dice Proverbios 3:1-8? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Ya se me durmieron? Los jóvenes chiquitos, eso, ahí está. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, aquí no termina la prédica, ¿verdad? Porque no, es la primera parte del versículo. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Pero después dice, versículo 5c, y todos los demás, ¿verdad?, los jóvenes de 89 para abajo, sumisos unos a otros.
Otra vez esta palabra, ¿verdad? Sumisión. Esta es una palabra conocida para nosotros, hupotazo, que significa alinearse bajo rango, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. No se trata de capacidad, sino de diseño, ¿verdad? Tiene que haber sujeción en el matrimonio, sujeción en la familia, sujeción en el trabajo, sujeción con el gobierno. ¿Por qué? Porque ninguna relación interpersonal y ni ninguna sociedad funciona sin autoridad y sujeción. Si tú quitas la autoridad y la sujeción, ¿qué es lo que vas a obtener, mi hermano? Caos, desorden. Si no hay autoridad y no hay quien se sujete a esa autoridad, hay caos y desorden, ¿verdad? Es una cuestión de diseño. La misma naturaleza. ¿Sabes por qué hay ciencia? ¿Sabes por qué tienes celulares? ¿Sabes por qué hay equipo de sonido, luces? Porque existen leyes inamovibles, ¿verdad? Si alguien las rompe, sencillamente no prende el foco o no funciona. No funciona lo que existe, lo que hace que haya vida. Y eso es precisamente lo que trajo el pecado, mi hermano, caos. Porque la esencia del pecado, ¿sabes cuál es? Rebeldía. Si hay algo con lo que tú puedas definir el pecado humano, hoy todo lo que ves en televisión, en el iPad o en tu teléfono, es rebelión. Una supuesta e imaginaria independencia de Dios. O sea, el hombre ahorita se da el lujo de decir, no existe Dios, ni lo pelo tampoco. Ahí sí, de vez en cuando ahí lo pelo, cuando sea, ¿verdad? Pero es imaginario. Te voy a decir por qué. Te quiero explicar eso. Porque Dios es el único que tiene el control de cada persona. ¿Ok? Ponte a pensar, tú y yo solamente nos subimos al coche y nos movemos, pero piensa quién es el que hace que esta tierra sea habitable, que tú respires aire y no te mueras, ¿verdad? Que no esté envenenado el aire. ¿Quién crees que tiene en sus manos el perfecto equilibrio, el cual es delicado, ¿verdad? En lo más básico. ¿Sabes que la tierra tiene una inclinación de determinados grados, que si estuviera más arriba se congela, más abajo también no puede sostenerse la vida? Si la tierra estuviera unos, no sé, no quiero decir algo, una cantidad que no estoy seguro, pero si estuviera un poco más lejos del sol, se congela. Si estuviera un poco más cerca del sol, se quema, ¿verdad? La velocidad de la tierra, simple y sencillamente la velocidad de la tierra está rodando a 1000 millas por hora y alrededor del sol a una velocidad increíble. Entonces, imagínate si esa velocidad cambiara por un poco. ¿Alguno de ustedes se ha subido a su casa, a su coche, un caldo sin tapadera? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando de repente le aceleras? ¿Qué pasa si de repente le frenas? ¿Quién crees que tiene en su poder el control preciso de la velocidad de la tierra? Dios. Es Dios, ¿verdad? Entonces solamente te estoy hablando del sistema solar. Ahora no se diga de la ecología, no se diga simplemente tu cuerpo. Tú y yo nos comemos unas garnachas llenas de manteca y no nos damos cuenta de lo terrible sufrimiento que les damos dando a nuestros órganos para mantenernos vivos. ¿Y quién crees que nos mantiene vivos? Dios. Por eso te digo que solamente el hombre tiene en su imaginación y está engañado por su pecado, que es independiente de Dios. Y eso es lo que ha traído el caos a nuestras vidas, ¿verdad? El universo entero afectado por el pecado, que no se quiere sujetar a Dios, rebelándose contra Dios. Yo, mi propia vida, a mi manera, yo soy Dios para mí mismo. Si hay un Dios, pues que Él haga lo que yo quiero. Yo soy mi propia autoridad. Nadie tiene el derecho de meterse con mi autoridad. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo soy el rey y Dios soberano de mí mismo. Y el problema es que cada rey choca con el otro rey. Hay caos, ¿verdad? Entonces el mundo incrédulo y caído está caracterizado por su rebeldía y por su soberbia. Piénsalo otra vez. ¿De dónde crees que surgen los problemas entre un esposo y una esposa? Rebeldía y orgullo. Cada uno busca lo suyo, cada uno exige sus derechos. ¿De dónde crees que surgen los problemas entre padres e hijos? Orgullo y rebeldía. ¿De dónde crees que surgen todos los problemas si hay sindicatos y todo eso en el trabajo? Orgullo y rebeldía. En la sociedad, mira el problema que tenemos ahorita con la cuestión política, ¿verdad? Hay conflicto en el corazón del hombre. Todos contra todos, no hay paz. Y si no hay paz con Dios, no hay paz entre nosotros, ¿verdad? Y eso no debería suceder acá en la iglesia tampoco, porque Cristo está entre nosotros, pero igual somos pecadores juntos. ¿Por qué crees que en la iglesia hay divisiones, facciones, murmuraciones? Orgullo y rebeldía, ¿verdad? ¿Sí o no? Viene alguien con un problema, alguien maduro en la fe, te da un consejo y por fuera dice sí, y por dentro, ¿qué le voy a hacer caso? Así es, ¿me entiendes?
Y justamente antes de Cristo todos éramos rebeldes, esclavos de nuestros pecados, rebelándonos unos contra otros. Pero se supone que cuando vinimos a Cristo, rendimos esa rebeldía delante de Él. Nos declaramos derrotados delante de Dios. Ese es el arrepentimiento y la confesión. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos dio otro corazón. Y entonces ahora tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre, ¿verdad? Y nos dio la capacidad de ser humildes. Y eso es algo muy importante. Esa es la característica de un verdadero creyente: humildad, sujeción. Y ahorita vamos a hablar de eso. Por eso es el mandato: sujétense unos a otros. Qué importante es ese mandamiento. Aparte de todo lo demás, mucha gente piensa que son ritos, mucha gente piensa que es esto, que es el otro. No, sujétense unos a otros para hacer luz para el mundo. ¿Quieren adornar el evangelio? Sean humildes, sujétense unos a otros. Olvídate de lo externo. Lo que manifiesta espiritualidad es alguien que vive en sujeción. Pedro también dijo: sométanse unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Sométanse a quien cuida sus almas. Sométanse fortalecidos por el poder de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. No se estén rebelando unos contra otros, quejándose, guardándose rencor, buscando hacer lo que cada quien le dé la gana. No vivas de esta manera, queriendo hacer lo que te dé la gana, porque estás en rebeldía contra Dios, ¿verdad? Y esa es la esencia del pecado. No puedes vivir haciendo lo que te da la gana. Eso es hipocresía, si te dices creyente, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos para poder poner por obra esta sujeción, ¿verdad? Que es una responsabilidad individual. Yo me puedo sujetar, pero yo no te puedo sujetar a ti. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si andamos en el Espíritu, estamos en la palabra, nos congregamos. Ahora, ¿cómo obedecer? ¿Cómo ponerlo por obra? Llega el siguiente ingrediente, ¿verdad? Sujeción. Y mi punto número 2: la sujeción jamás se dará si no nos revestimos de humildad. Siguiente parte, siguiente mandato: sujétense todos unos a otros y revístanse de humildad. Esta es la clave, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Humildad viene de dos palabras: tapeino, frosune, que tapeino es al ras del piso y frosune es una forma de pensar, ¿verdad? La humildad, ¿sabes qué es? Una actitud de mente. No de mente, sino una actitud de mi mente, ¿verdad? Lo contrario al orgullo, ¿verdad? Que me hace sentir alguien que no soy. El orgullo me engaña, me infla, me hace juzgar a mi prójimo como inferior a mí, me hace pensar que soy alguien que no soy, superior. Pero la humildad habla de esta mente modesta, de sencillez, ¿verdad? Aquellos tiempos, en los tiempos de los romanos, esta era una actitud que y también en nuestros tiempos era algo, se caracterizaba como alguien que es humilde, es alguien débil, ¿verdad? Y alguien que es cobarde. Pero sin embargo, para Dios no es así. Cristo nos dejó el ejemplo. ¿Sabes qué? En la Biblia ahorita vamos a ver cómo Dios aborrece el orgullo, ¿verdad? Lee todo el juicio a las naciones que hay, ¿verdad? En algunos de los profetas básicamente, ¿sabes cuál es? Dios está juzgando la soberbia de cada profecía. Dios juzgó la soberbia de Grecia, Dios juzgó la soberbia de los medos persas, de Italia, todos estos lugares, ¿verdad? Y solo hay un Dios todopoderoso y eterno. ¿Quién es ese? Dios, Jesucristo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Ese Dios, Jesucristo, nos enseñó lo que es la grandeza. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó nuestra humanidad, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se hizo el más pequeño de todos. Y eso es revestirnos de humildad, es cambiar nuestra mente y comenzar a pensar lo que Dios piensa que es. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabes que ese es el carácter de Dios? El único que verdaderamente tiene todo el poder del universo es el que nos enseña esto. Y nosotros tenemos la obligación de revestirnos de esta humildad. Ahora, ¿qué significa revestirnos? Revestir es una palabra interesante que implica algo, tiene la imagen de fijarte un delantal. Literalmente es ponerte un uniforme de sirviente. Y tú dirás, chis, pero ¿cómo es esto? Bueno, ¿sabes qué es esta misma imagen de Jesucristo? En Juan capítulo 11, ¿qué hizo Jesucristo en Juan capítulo 11? Él dice que se despojó de su manto de autoridad y se puso un delantal, se puso una toalla en la cintura. Se puso el delantal que ahí estaba
y que cuando entraron todos los discípulos junto con Jesús, venían diciendo, no, yo voy a ser el secretario de Educación Pública, no, yo voy a ser el otro. Y todos vieron el delantal ahí y dijeron, un tal criado que nos lava los pies. Y el Señor agarró ese delantal y se lo puso. Y comenzó a hacer el trabajo que ninguno de ellos quiso hacer, ¿verdad? Todos querían estar a la izquierda, a la derecha, en su reino, y no se imaginaban lo que hizo el Señor. El eterno Dios se revistió como el más humilde de los siervos. Y más tarde, ¿qué hizo? Entregó su vida como el peor de los criminales, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. No importa lo que estén pasando, si están Aarón sobre ustedes, vístanse con el ropaje de una mente humilde, ¿verdad? Ya nos dijo anteriormente, quítense el ropaje de la vieja naturaleza, caracterizada por el orgullo y la soberbia. Revístanse de humildad. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice, mientras ustedes se despojan de ese viejo hombre de soberbia y de orgullo, entonces avienten eso lejos y vístanse del Señor. Mira, algunos textos de lo que la Biblia nos dice que nos vistamos. Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean de los deseos de la carne, para los deseos de la carne. ¿Cuántos se pueden vestir de Cristo? Eso es el Señor, ahí está el ropaje. Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios 6:11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Qué interesante, la Biblia nos habla de que nos pongamos este tipo de vestidos, porque tenemos esta nueva naturaleza. Y Pedro, para rematar, nos está diciendo aquí, revístanse de humildad, pónganse el delantal de siervos, para que puedan someterse unos a otros. Así es como luce un creyente nacido de nuevo, alguien que es respetuoso con sus hermanos, que mira por lo de su hermano, alguien que es sujeto a la verdad, que manifiesta amor, paciencia. Todo lo demás es mera piratería. Puedes tener una apariencia de piedad, puedes ir todos los domingos a una iglesia y sentarte, hasta usar un hábito religioso, pero todo eso no es lo que adorna el evangelio, es esta actitud. Ahora nos va a dar una razón más profunda e impactante. Número 3, checa. Ser humilde es reconocer el poder y la bondad de Dios. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante, ¿verdad? Nos está dando una razón poderosa por la cual necesitas dejar a un lado tu soberbia, tu orgullo, tu arrogancia y vestirte o revestirte de humildad. Dios resiste, y esto debería de ponernos la piel chinita o ponernos blancos así. ¿Qué? ¿Sabes qué significa esto? Que Dios literalmente se opone, es hostil a este tipo de personas. O sea, no las puede ver, así como que sácate de aquí, por favor. O sea, Satanás cayó por su soberbia. Y soberbia y orgullo incluyen altanería, autopromoción, arrogancia, sentirte extraordinario, extraordinariamente popular, superior a los demás, tener un alto concepto de ti mismo, creerme mejor que los demás, ¿verdad? Esta actitud de siempre estar juzgando a los demás. Ay, estos son unos tontos, unos pecadores, son unos ignorantes. O, ¿cómo se les ocurre meterse conmigo, verdad? O, ¿por qué lo hicieron así? Yo lo hubiera hecho mejor, ¿cómo es posible? Fíjate, hay tres textos que te quiero enseñar que nos muestran a una persona humilde y una persona orgullosa. Por ejemplo, Lucas 18:9-12 dice, a unos que confiaban en sí mismos, se está hablando a los fariseos, como justos y menospreciaban a los otros, justamente, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, o sea, él decía que con Dios no, estaba hablándose a sí mismo. Mira nada más, Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano, míralo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, o sea, soy lo máximo. Dice el publicano, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar sus ojos al cielo. Humillado, ¿verdad? Tomando esta actitud de humildad, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos otro ejemplo con los fariseos orgullosos, Mateo 23, 5 al 8. Dice, hablando de ellos, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. O sea, era impresionante lo que se ponían afuera para decir, uy, mira, es el santo de Dios. Número 6, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ahí donde diga la First Lady y el pastor, ¿no? 7, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, pastor, maestro, siervo de Dios. 8, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Ahí está, todos iguales. Mateo 23, 19 dice, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante será el siervo de todos los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad? También dice que buscaban los primeros lugares. Mira, Lucas, otro. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sé que hay algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate hasta el final, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios, mis hermanos. ¿Qué significa eso? Dios no está con ese tipo de personas. Dios no se mezcla con gente orgullosa. Al contrario, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios de pronto le harta a alguien con su soberbia y desata su juicio. Cada nación que ha caído, precisamente Dios la ha juzgado. ¿Verdad? El Dios mismo dice la Biblia que Él levanta y aplasta. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Dios le advirtió un poquito antes y el Nabucodonosor se levanta bien chicho y empieza a ver Babilonia. Mira nada más la Babilonia que yo construí con mis manos. ¿Y qué crees que le pasó? 7 años. El Señor lo puso a caminar como animal. Dice que el pelo le creció, las uñas le crecieron y comía pasto. Y así estaba 7 años, donde no le cortaron el pelo ni nada, ¿verdad? Entonces es muy importante, mi hermano. ¿Qué crees que es lo que va a suceder en el juicio final? El juicio final es precisamente esto. Dios finalmente va a humillar la rebeldía humana de la que te hablé al principio, ¿verdad? Y va a juzgar al orgulloso y soberbio persistente que nunca quiso doblar su rodilla. Claro que la Biblia dice que al final toda rodilla se va a doblar delante del único rey. Si estén en el infierno, sean Satanás, sus secuaces o la gente que no, condenada por su incredulidad y su rebeldía, rechinando los dientes, pero van a estar arrodillados delante del único Dios, ¿verdad? Por su soberbia, por no querer entrar por la única puerta de salvación. El punto es que para entrar por Jesucristo tienes que entrar de rodillas, derrotado. Por eso, este es un buen llamado para nosotros. Observa tu vida, mi hermano. Observa la vida de los que te rodean. Sí, observa a tus líderes, observa a tu iglesia, observa a tu familia. Por sus frutos los conocerán. ¿Por qué es caracterizada? Y entiende esto, Dios no está con los soberbios. Dios los resiste. Literalmente la palabra significa que no los soporta. Dios no está con ellos. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea, Él es el único excelso, mas al altivo mira de lejitos. Ok, entonces, si tienes caracterizado por soberbia, no esperes que Dios te atienda. Pero qué maravilloso es que nos está diciendo, pero a los humildes los atiende. A los que deciden esta posición, revestirse de humildad. A los que deciden creer al Señor y cambiar su manera de pensar de sí mismos, ¿verdad? Una vez más, esto es confesión y arrepentimiento. ¿Qué es venir a la salvación? Darle la razón a Dios en confesión y comenzar a caminar esa verdad. Ya me di cuenta, Señor, yo no soy Dios, nomás era producto de mi imaginación, tú eres Dios. Yo andaba lejos de ti dándote la espalda, haciendo lo que te blasfemaba, Señor. Yo no soy el que merezco toda la adoración, yo no soy el que merezco toda la atención, yo no soy el que merezco que me vaya bien. No, Señor, yo hice lo que hice y merecía la condenación porque la paga del pecado es muerte. Yo no soy Dios, tú eres Dios, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Dice que cuando el
el ser humano toma esta posición, al humilde le da gracia. ¿Qué significa gracia? Aprobación. Dios aprueba al humilde. Dios le da su favor al humilde. También significa mérito inmerecido, le da su mérito. También se llama la influencia divina sobre el corazón de la persona y su reflejo en la vida. Charis, gracia, también significa bendición, misericordia, bondad, regalo de Dios. Eso tiene alguien que decide revestirse de humildad. Yo prefiero estar revestido de humildad y que Dios esté conmigo a tener un castillo de orgullo y tener a Dios como mi enemigo. Mira, David, cuando pecó contra Urías, lo mandó matar y se quedó con su esposa. Él se arrepintió y mira lo que entendió. Salmo 51, 16, 17. Tú no deseas sacrificios. O sea, tú no deseas obras de justicia. De lo contrario te ofreceré a uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. O sea, todo este tipo de ley. 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y me gusta porque esto es con respecto a la salvación. Pero cuando tú te revistes de humildad y decides en obediencia comenzar a considerar a los demás superiores a ti mismo, te revistes de humildad y decides andar en sujeción, ¿sabes qué estás haciendo? Estás abriendo la puerta a la gracia de Dios. Dios comienza a poner toda su gracia a tu favor. Este contraste lo vemos en todos lados. Mira lo que les dice a los israelitas, por ejemplo. Querían hacer deudor a Dios, querían andar en sus desobediencias y decirle, pues sí andamos en desobediencia, pero mira el templezote que te hicimos. Mira todo lo que hacemos todos los días, hacemos obras de justicia. O sea, tú nos debes, Dios, a nosotros. Y te vamos a hacer este templo, pero por favor no nos molestes, déjanos andar en nuestros caminos. Tú nomás mándanos la bendición. Estamos haciendo una obra buena. Mira lo que les dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Perdón, pero será una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero no creo. ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? El cielo y la tierra como su plenitud. Dice, con mis manos yo hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. En otro texto dice, si yo tuviera hambre, a ti no te pediría de comer. Yo, el Señor, he hablado. Otra vez, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, no tiene comunión con ellos. No importa cuántas buenas obras supuestamente hagas, no importa cuán religioso o espiritual te sientas o aparentes en tu exterior, si eres orgulloso y soberbio, Dios está en tu contra. Pero si te revistes de este pensamiento humilde, del sentir de Cristo, entonces la gracia de Dios está a tu disposición, porque eso es lo que le agrada. Ahí sí Él se acerca a ti. No soporta el olor del orgullo, pero la humildad es olor grato para Él. No necesitamos mucho. Número 6, versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Esto me encanta, mi hermano. O sea, ya quedó claro, tenemos que someternos como unos a otros, ¿verdad? Debemos de adoptar esta mentalidad humilde, revestirnos de humildad. Pero aquí nos está dando una razón impresionante. En última instancia, cuando lo hacemos, ¿sabes a quién nos estamos sujetando? ¿Sabes delante de quién nos estamos humillando? Delante de nuestro Señor. Lo vimos hace un momento. Si la salvación es reconocer mi derrota delante de Dios, es decir, yo no soy Dios, tú eres Dios, Señor, te he dado la espalda a ti, he pecado contra ti, como mis antepasados, que dijeron, serás como Dios, y ellos lo creyeron. Y hoy estoy reconociendo que tú eres Dios. Yo necesito un Salvador para ser reconciliado contigo. Yo me quito del trono, Señor. Yo me humillo delante de ti. Ahí no termina. Esa es la primera parte. ¿Sabes cuál es la segunda parte? Que humillarse bajo la poderosa mano de Dios implica que cuando tú decides tomar esta posición de humildad y de sujeción entre unos y otros, estás reconociendo dos cosas: que Él es soberano y que Él tiene control pleno de todas las cosas. Otra vez, estás reconociendo que Él es soberano y que Él tiene control pleno de todas las cosas, porque tú puedes estar sujetando y el gobierno abusando de ti,
O tu hermano, ¿verdad? Sintiéndose, este pobre menso, mira cómo se humilla delante de mí. Sí, sí, pero tú no te estás humillando delante de él. En última instancia te estás humillando delante del Señor. Y estás decidiendo confiar y creer en que Dios está en control de todas las cosas. Yo muchas veces escucho que a veces las personas oran así: Señor, toma el control de esto, toma el control del otro. No existe tal cosa como que Dios no tenga el control de algo. Mis hermanos, a Dios no se le sale del control nada. No hay nada que Él no esté viendo. Dios todo lo sabe, todo lo ve. No hay imposibles para Él. Y humillarnos bajo su poderosa mano, vivir en humildad y sujeción unos con otros, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué significa? Darle un voto de fe y confianza al Señor. Surge todo por la fe, en obediencia. O sea, lo contrario a fe es incredulidad, ¿verdad? Fe es creer y obedecer. Incredulidad es desobediencia, ¿verdad? Cuando comenzamos a quejarnos, no es justo. Mira, esa gente abusiva me está viendo la cara de tonto. ¿Cómo me voy a humillar delante de ellos? ¿Verdad? Entonces estoy desobedeciendo, apoyándome en mi propia prudencia, no estoy tomando en cuenta a Dios, lo estoy ignorando y estoy actuando por mi propia soberbia, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es decirle a Dios: mira, Dios, sepa dónde andas. Tengo que hacerlo yo porque a ti ya se te olvidó. O no te importa lo suficiente, a lo mejor está ahí, pero no te importa. Es más, yo no sé si te vaya a salir bien el asunto, ¿verdad? No sé si vayas a hacer bien las cosas, Dios, así es de que tengo que pararme yo a hacerlo, porque pues si no, ¿verdad? Significa eso, imagínate, algo horrible para Dios. En número vemos lo que implica no humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Como la desobediencia precisamente es esta falta de sujeción y rebeldía contra Dios. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por eso checa, la fe va de la mano con la confianza, lo cual me lleva a esperar en Él y a obedecer lo que Él me mande. Por eso cuando yo tengo esta actitud humilde, no nada más estoy viendo a Cristo como mi ejemplo, sino que estoy manifestando mi fe y mi confianza en mi sustentador. Estoy diciendo: Dios, yo me sujeto, voy a ser humilde, porque sé que tú estás en control. Por eso dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce la poderosa mano de Dios. Está reconociendo lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Piensa en esas personas muriendo en las garras de los leones o de los osos. ¿Qué pudieron haber hecho? Los cristianos pudieron haber levantado toda una revolución y no lo hicieron, porque confiaron en la poderosa mano de Dios. Dios estaba haciendo algo superior. Y cuando tú humillas bajo su soberana y poderosa mano, entonces cuando tú estás dándole este voto de confianza al Señor, ¿qué crees que pasa? Comienzas a tener paz, porque empiezas a ver a Dios actuar a través de tus líderes, a través de tus pastores, de tus ancianos. No importa si estás viendo que las cosas quizá no sean como tú piensas que deberían ser. Comienzas a ver que tienes un cónyuge irresponsable o autoritativo, pero comienzas a ver a Dios: Señor, tú estás actuando en ese cónyuge. Aunque tú me mandas a sujetarme, tú estás actuando, estás haciendo algo, Señor. No estás con los ojos cerrados. Dios, comienzas a ver a tus hijos, quizás estés con un hijo rebelde, contumaz o drogadicto o lo que sea, y comienzas a ver: Dios, estoy humillado bajo tu poderosa mano, Señor. Comienzas a ver ese jefe abusivo, ¿verdad? Dios, tú estás obrando. En ese gobierno opresor o injusto, Dios, tú estás obrando. En otras palabras, Dios, yo sé que tú me estás llevando a prueba o la disciplina por una buena causa, y puedo confiar, porque me estoy humillando bajo tu poderosa mano, que tú estás cumpliendo tu propósito en mí. Y en cualquier situación que tenga, sea persecución, enfermedad, tribulación, gente soberbia molestándome a mi alrededor, estoy completando lo que dice en Romanos. Por tanto, amados míos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, a todo lo que Él ha hecho, por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Entonces
checa, esto es lo más precioso, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo peor que nos pasa al andar en desobediencia es que seguimos en nuestras necedades y a nuestra manera, y lo único que hacemos es añadir vergüenza, añadir dolor, añadir problemas. Pero cuando cambiamos esta manera de pensar, de pronto comenzamos a ver que a pesar de que cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros obedecemos y haya situaciones, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso trae descanso al alma, mi hermano. Cuando alguien manifiesta esta confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces se revela en esta vida paciente y sumisa hacia el prójimo. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a estar en la posición de ser exaltado con Él, ¿verdad? Tarde o temprano vas a ser levantado, que es lo que está diciendo este texto. Él les exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, que la prueba no va a durar un segundo más de lo que Él quiera, y Dios te va a levantar y te va a dar victoria, y vas a ver su propósito cumplido en tu vida. No que si todo el tiempo te estás revelando y andas en tu propia prudencia, lo único que vas a ver es que tarde o temprano se acaba la paciencia de Dios y caes en un hoyo más profundo todavía. Pero sin embargo, cuando resistes la prueba, Dios te exalta, Dios te levanta. Cuando estás todo el tiempo en tu soberbia, resistiendo a Dios, nunca vas a ir a la madurez espiritual. Si te revistes de humildad, si no decides vivir una vida en sumisión a tu prójimo, ¿verdad? Y a Él en su palabra, nunca vas a crecer. Por eso acuérdate de esto, mi hermano. Puedes saber mucho de la Biblia, pero si eres orgulloso y rebelde, eres inmaduro. Y lo peor es que eres resistido por Dios. El Señor dijo en varias ocasiones, ¿verdad? Ya lo leímos: el que es el mayor de ustedes sea vuestro siervo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué puedes estar viviendo hoy? No sé, mi hermano. Quizá Dios esté tratando contigo, con tu jefe en el trabajo, con un compañero, con un hijo, con tu esposo, tu esposa, con tu hermano, con el mismo pastor. Decide humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Ahí tienes que comenzar. Espera en Él, porque Él va a terminar su obra. Pero ahorita vamos a ver esto. Él te exaltará, te va a mostrar algo precioso al final, después de la instrucción, ¿no? Así como el Karate Kid, cuando lo tuvo lijando la casa y haciendo montones de cosas, de repente el cuate ya estaba haciendo cosas que no sabía que podía hacer. Dios está haciendo una obra en ti. Por eso tenemos nuestro último punto, ¿verdad? Ahora vamos un poco más despacio. El que es humilde puede vivir en paz y confiado. Y dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes qué significa esto? En primer lugar, es algo que requiere fe, que requiere obediencia, que requiere humildad. Pero te voy a decir, es algo que te puede libertar, ¿verdad? Y solo va a suceder cuando te humillas bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? En su perfecto propósito para ti, ¿verdad? Entonces Él te fortalece, es lo que está diciendo aquí. Echa tu ansiedad sobre Él. Porque Pedro sabía, ¿sabes qué? Es complicado, es difícil. Hay momentos en los que estaré haciendo bien, ¿no? Ya mejor me voy tengo que decir sus cosas porque ya se pasó, o cualquier cosa. Por eso dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, ¿verdad? En especial delante de los enemigos, de los traidores, de la tribulación, ¿verdad? Produce en ti ansiedad, desasosiego. Pero tenemos que aprender esta lección. Y yo no creo que son lecciones que ya haya pasado con 10. Necesitamos todos aprender a ellas. Dios está derramando su gracia sobre nosotros cuando estamos echando nuestra ansiedad sobre Él. Nos está dando lo necesario para soportar. Estamos permitiendo que Él manifieste su amor a través de nosotros, su poder. Imagínate que alguien viene insultándote y tú respondes de la manera correcta, que estás dándole gloria al Señor, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Jesucristo, no abrió su boca, ¿verdad? Un carácter cristiano, ¿verdad? Es precioso. Y dice Pedro algo muy importante: echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sabes qué significa que tiene cuidado de ustedes? Así como decir, tú humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y dice: y echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué significa esto? Literalmente que Dios está interesado, que aunque tú pienses que no y tu carne te diga lo contrario y las circunstancias, al Señor le importa, al Señor le preocupa, al Señor se duele con los que sufren por Él. Él está velando por nosotros, pero Él está formando su carácter en nosotros, ¿no? Hace poquito, tú lo has visto, has llevado a tu pequeñito al doctor, ¿no? Ahora que están estas cuestiones de las vacunas y todo ese asunto. No es muy lindo ver a tu pequeño bebé llorando cuando le están poniendo las vacunas, ¿verdad?
Y sin embargo, ¿qué haces? Te enojas con el doctor. ¿Por qué me lo maltrata, doctor? No, ¿verdad? Lo agarras y lo tomas porque tú sabes que lo estás protegiendo, ¿verdad? Cuando estás a tu hijo regañándolo por algo que no hizo bien y le estás poniendo la disciplina correcta, no se siente bien, pero tú sabes que le estás dando algo a tu hijo. De la misma manera, Dios está formando algo en nosotros. Dios nos ama, quiere hacer crecer nuestra fe, quiere que nuestra cuenta celestial crezca, no quiere dejarnos a merced de nuestros enemigos. ¿Sabes qué está haciendo Dios? No se está regodeando viéndote sufrir, no está viendo por lo suyo, está viendo por lo tuyo. Está muy interesado en tu fe, en tu familia, en ti. Pero tienes que permitirle al Señor esto. ¿Qué dice Filipenses 4:4-7? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Checa todos los puntos y los pasos que hay que dar. En una ocasión, no sé si lo hayas leído, pero es de mis capítulos que tienen más acción y me encantan. En Segunda de Crónicas 20, llega una multitud impresionante, millones de personas del pueblo de Moab y Amón, ¿verdad? Que son pueblos enemigos de Judá, llegan a destruir a Judá. Y hubo un rey, hubo varios avivamientos en el pueblo de Israel. Uno de ellos fue con el rey Josafat. Dice que el rey Josafat se humilla delante de Dios junto con todo el pueblo, con toda la gente. Y lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Los pone obviamente a ayunar, a poner al Señor. Y de repente dice que comienzan a alabar al Señor con todas las familias. Mira lo que pasa, Segunda de Crónicas 20, 17-18. Lo que les dice Dios a través de los profetas. No habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué habían hecho antes? Se habían humillado. Dios da gracia al humilde. 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, se volvió a humillar. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y lo adoraron. El Salmo 46 lo vuelve a decir. Estén quietos, conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y sabes qué implica esa palabra estar quieto? Literalmente significa cállense escandalosos. Shh, obsérvenme a mí, fijen sus ojos en mí, porque van a estar confiados y van a ver lo que yo voy a hacer. O sea, dejen de quejarse, dejen de llorar, mírenme. Eso es lo que les está diciendo. Entre muchas otras cosas que escribió David, Salmo 55:22. Echen sobre Jehová su carga, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Buen mensaje, mi hermano, para ti y para mí. ¿Tienes algún desagrado? ¿Tienes algún desánimo? ¿Alguna desesperación? ¿Duda? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? ¿Alguna prueba? Ya vimos, es diferente sufrir por causa del evangelio, sufrir por causa de mis pecados. Pero de cualquier manera, echa tu ansiedad, lánzala sobre Él, porque Él te va a sustentar cuando confíes en su poder y su sabiduría perfecta. Y mira cómo va todo unido. ¿Te das cuenta, jóvenes? Sujétense a los ancianos. Todos nos sujetamos unos a otros, nos revestimos de humildad, abandonamos nuestra soberbia. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Levante su mano. Espero que nadie. Necesitamos abandonar nuestra soberbia, mis hermanos. Y entonces, cuando nos revestimos de humildad, Él nos va a sustentar con su gracia. Confíen en Él, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, den un paso de fe y de obediencia. Dios está en control. ¿Puedes decir conmigo esa frase? Dios está en control. Y yo le voy a entregar mi vida, y yo voy a esperar en Él, y yo voy a obedecer, aunque el mundo entero hace lo contrario. Aunque en Facebook todo el mundo le pone las caras enojadas y no le pone like, eso no importa. Lo que importa es lo que dice Dios. Y yo quisiera preguntar eso porque hoy nos toca la cena del Señor, la máxima obra de humildad y de sometimiento que pudo haber existido. El Dios eterno, el Rey
del cielo y de la tierra, el sustentador de todas las cosas, el único héroe que vino a morir por los villanos, que somos nosotros, se humilló a sí mismo, se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera a nosotros. Y yo quiero hacerte esas últimas preguntas. ¿Habrá alguien en tribulación hoy? ¿Qué vas a elegir el día de hoy? ¿Apoyarte en tu propia prudencia? ¿Darle un voto de confianza al Señor? ¿Habrá alguien aquí que quiera arrepentirse de sus soberbias? ¿Habrá alguien que quiera comenzar a revestirse de humildad? ¿Que quiera humillarse por la poderosa mano de Dios? Quizá haya muchos enemigos de Dios por acá. ¿Quién elige el día de hoy hacer las paces con Él? Dios mira de lejos al soberbio y lo resiste, pero da gracia a los humildes. Así es de que vamos a orar. Te invito a que si vas a tomar la cena del Señor, recuerdes estas cosas, la comunión. Recuerda esto. La única manera de venir a Dios reconciliado es a través de Cristo, y la única manera de venir a Cristo es humillado delante de Él. Habrá alguien que quiera entregarle su vida el día de hoy y decirle: Señor, yo quiero ser tuyo. Señor, no quiero vivir más en mi soberbia. Señor, tú resistes al soberbio, Señor. No quiero estar bajo tu juicio, Dios. Señor, en este día yo quiero entregarte mi vida, Padre. Quiero ser tuyo. Y te pido, Señor, que me hagas salvo. Te confieso mis pecados, Señor. He pecado contra ti, Señor. No merezco, no soy digno, Señor, de ser perdonado, pero creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Fuiste a morir por mí, Señor. Te hiciste el menor. Y yo creo que tú resucitaste de los muertos y venciste al pecado y a la muerte, Señor. Y yo creo que si yo confío en ti y dejo de confiar en mí, si yo confío en lo que tú hiciste, Señor, puedo ser salvo, puedo tener salvación. Señor, en este día te entrego mi vida, te reconozco, te confieso como mi Señor y Salvador. Recíbeme, Señor. Perdóname, límpiame, lávame, Señor. Y el resto de nosotros podemos decir: Señor, perdona nuestras soberbias, perdona nuestras altiveces, Señor, nuestras altanerías, Dios. No queremos que nos mires de lejos, Dios. Queremos ser tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú, siendo el más perfecto y poderoso de todos, te hiciste el más pequeño, Señor. Y tú eres el único que tiene, Señor, la autoridad de enseñarnos lo que es la verdad. Gracias, Señor. Vamos a tomar los elementos de la cena del Señor. Si gustan, por favor, repartirlos. Hay un requisito para que participes de la cena del Señor, y esa es que en verdad le hayas entregado tu vida al Señor Jesucristo y estés discerniendo su cuerpo. ¿Qué significa discernir su cuerpo? Lo que te acabo de decir. No estás haciendo una obra de justicia, no estás haciendo un rito, ninguna de estas cosas. Lo que estás haciendo es reconocer que Cristo murió por ti y reconocer que tú no puedes seguir siendo el mismo, y que tú estás diciendo: Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. Y esto me recuerda lo que costó mi salvación, lo que costó el perdón de mis pecados. Este jugo representa tu sangre derramada por mí, Dios, y yo no la voy a tener en menos, no la voy a menospreciar. Este pan representa tu cuerpo molido en mi lugar. Yo soy el que debía haber sido molido ahí, en esa cruz del Calvario, no tú, Señor. Este jugo de uva y este pan representan tu cuerpo y tu sangre derramados por mí, Señor. El que hoy yo tenga salvación, representan el que hoy yo tenga una esperanza eterna, representan el que hoy pueda con todo mi corazón entregarte mi vida y vivir para ti, y darte todos mis recursos, todo lo que soy, todo lo que tengo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Señor, gracias porque esa noche estabas lleno de gozo, aunque ibas a recibir el peor de los castigos, Señor. Aunque un poco antes habías sudado sangre, Señor, porque ibas a beber la copa del juicio de Dios sobre ti. El juicio que debería venir sobre nosotros, lo recibiste tú, Señor. Y habiendo dado gracias,
lo partiste y dijiste: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Mi hermano, Cristo murió por ti, que entregó su cuerpo para tu salvación. Entregó su cuerpo no para que vivas en rebeldía contra Él, sino para que le entregues tu vida. Puedes comer ese pan y recordar estas cosas. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Los antiguos pactos estaban basados en mi capacidad. Yo hago, y si me porto bien, puedo ser salvo. Y nadie pudo cumplirlo. Pero ese es un pacto unilateral, donde Cristo, el justo, muere por los injustos. Y es un pacto que no se puede romper. Y si estamos en Cristo, nada nos puede arrebatar de su mano. Pero no dejes de ver lo que costó ese pacto. No menosprecies que hoy puedas decirte cristiano, creyente. No menosprecies el hecho de que hoy puedas decir: voy a ir al cielo. No menosprecies la sangre de Cristo viviendo una vida de soberbia. Señor Jesucristo, gracias, Padre. Señor, hiciste el sacrificio máximo de humildad, Señor. Padre, y nos lo enseñas hoy a nosotros, Padre, que podamos, Señor, al tomar esta copa, recordar la importancia de sujetarnos unos a otros, la importancia de vivir sujetos y de mirarte a ti, Señor, y no vivir como el resto del mundo en rebeldía, quejándose unos contra otros, Señor, sino vivir sujetos a ti, humillados bajo tu poderosa mano, Señor. Y que tú nos exaltes cuando venga el tiempo, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Gracias, Padre. Puedes tomar de la copa. Señor, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. ¿Qué más podemos recibir como testimonio de tu cuidado si no es tu sangre y tu muerte en esa cruz, Padre? Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Señor, y tú vienes muy pronto, Padre. Estás por venir, Señor. Y aquí estamos en este día, Padre, humillándonos bajo tu poderosa mano, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, tu Espíritu Santo trae convicción de pecado al que la necesite, Señor. Muéstranos, Señor, las cosas que necesitamos arrepentirnos, las cosas que tenemos que dejar a un lado, quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y vestirnos del nuevo, Señor. Vamos a hacer un canto, mis hermanos, y nos despedimos.